Y en este momento vamos a traer, y lo conversamos fuera de micrófono con Gabriela, en realidad ni lo conversamos, simplemente con Ya nos escribirnos entendemos. nos entendemos respecto de el tema escrituras, el tema de dejar poderes o el tema de saber qué vamos a hacer, hablar de la muerte. A veces no se quiere hablar de la muerte y llama la atención que mujeres muy intelectuales, muy preparadas, gente muy preparada, no tenga la precaución de dejar algún testamento o si es válido o no un testamento hológrafo. Cuando escuché el caso de Beatriz Sarlo, inmediatamente me recordé a todo lo que hemos estado difundiendo junto a Gabriela Sánchez. Así es que, bueno, te cedo la posta. Yo no voy a hablar mucho hoy. Bueno, sí, la verdad, que yo también pensaba, justamente cuando venía esta mañana para acá, esto, habíamos hablado del caso de la Nata el año pasado también, que falleció sin dejar previsiones respecto de sus bienes, de su herencia, y otra vez nos toca hablar de una figura conocida, Beatriz Sarlo, que también fallece sin dejar, o sea, sin dejar ningún tipo de previsión, pongámoslo en duda, porque aparece, como vos bien dijiste, un testamento hológrafo. ¿Qué es el testamento hológrafo? Es el testamento que es realizado por la persona de puño y letra. ¿Qué requisitos? ¿Es válido ese testamento? Sí, es válido. ¿En qué condiciones va a ser válido ese testamento? Siempre que esté fechado, que esté firmado y que no tenga anotaciones extrañas, es decir, que surja de ese testamento que nadie la instó a hacer el testamento, sino que ella lo hizo en pleno uso de sus facultades y que que no hubo intervención de terceros para determinar su voluntad en ese momento. Pero ¿por qué se desconfía tanto en Se un desconfía, testamento hológrafo? se desconfía siempre hay desconfianza por muchas razones. La primera es esta, si efectivamente es el puño y letra de ella, y en qué condiciones hizo ese testamento. Es decir, si alguien le dictó, si alguien le dijo escribí esto, si realmente ella creyó que ese era su testamento o que es su testamento o no. Y también, si bien las personas no tienen por qué darle la forma, digamos, de testamento, no hace falta que diga, este es mi testamento y yo el día que me muera quiero, pues podés expresar la voluntad de cualquier forma. Bueno, se pone en tela de juicio por las condiciones en las que aparece el testamento. He tenido la oportunidad lo cuento siempre, hubo una escribana que fallece su mamá limpiando y rompiendo, tirando papeles, rompe y se da cuenta que rompe el testamento, un testamento hológrafo que había encontrado de su madre. Hay gente que, digamos, exprofeso no sabe que la persona hizo un testamento hológrafo y después también no aparece No, el testamento. claro, lo esconden. Claro, exactamente. En este caso de Beatriz Sarlo, de lo que se conoce públicamente, ¿no es cierto?, es que ella estaba casada, es decir, se casó y nunca se divorció. Claro, eso te iba a decir. Entonces no causa, digamos, no produce efectos el hecho de no haberse divorciado. El estar separado, de hecho, sin voluntad de unirse, puede provocar efectos, causa efectos, sí. ¿Cuándo? Cuando yo al momento de divorciarme solicito que los efectos del divorcio se retrotraigan al momento de la separación de hecho. Para eso debo probar, o de común acuerdo debemos fijar una fecha. ¿Qué incidencia va a tener eso en los bienes? ¿Por qué? Porque si yo adquirí bienes después de separada de hecho, sin voluntad de unirme, Claro. me divorcio y solicito que se retrotraigan los efectos del divorcio a esa época, todo lo que yo adquirí después no va a entrar en la división de bienes, por más que yo civilmente esté casada o que el vínculo O en muchos matrimonial casos matrimonios que, o sea, rotos, pero que siguen viviendo bajo el mismo techo. exactamente, esa es una opción. Antiguamente, vos vas a recordar, Victoria, que cuando las personas se decidían separarse, se iba a la policía y se hacía una exposición de que vos te retirabas del hogar conyugal
y que por causas que hacían imposible la convivencia. Hoy no existe esa posibilidad, por eso nosotros los escribanos, las escribanas, siempre cuando trabajamos con abogados y demás que se dedican al tema de derecho de familia, lo que recomendamos es que las personas hagan un acta notarial en donde exponen que a partir de tal fecha, ¿para qué? Para que cuando hagan el divorcio los efectos se retrotraigan a ese momento. Bueno, en el caso, para no extendernos tanto con este tema, en el caso de Beatriz Sarlo, ella está casada legalmente, digamos, con un señor que vive en Chile, del cual estaba separada, de hecho, sin voluntad de unirse hace muchos años, según lo que se expresa en los medios, y además ella tuvo otras parejas, convivió con otras parejas que fallecieron, no tiene descendientes, por lo que no tiene ascendientes, aparentemente no hay sobrinos. Y aparece el encargado. Aparece el encargado del edificio, que dice: a mí me pidió que me encargue de la gata y que me encargue de la gata y que cuidara sus bienes. Y ahí viene un poquito, hay como no hay, digamos, un hilo ¿me entendés? Para mí la duda surge entre los dichos y el escrito que aparece. Y el tiempo, ¿no? Porque Beatriz muere el año pasado, en diciembre del 2024. Claro. Están presentando estos papeles 6 meses después. Claro, exactamente. ¿Qué pasó con la gata? Si quedó claro, a cargo, exacto. Una cosa es que yo puedo salir todos los días a pasear el gato, vos podés venir y decís: ay, qué bonito su gato, ay, sí, ay, el día que yo me vaya, cuidámelo. Eso no es un testamento. No, eso no es un testamento. Entonces, bueno, esas son las dudas. Por otro lado, también es interesante el reclamo que hace su marido legal. ¿Por qué? Porque parece ser que ellos habían roto el vínculo durante muchos años. ¿Qué pasa cuando yo me divorcio? Cuando yo me divorcio, los cónyuges, los excónyuges, pierden la vocación hereditaria. Quiere decir eso, que no se van a heredar. Claro. En este caso, yo creo que hay que ver qué dispone la jurisprudencia, qué disponen los jueces, pero en el caso de que si el testamento lo declaran válido, bueno, excluye qué pasa con este hombre. Y también va a tener que decidir la justicia respecto de los derechos sucesorios o no de esta persona. Si es consecuente la jurisprudencia con lo que con algunos fallos que se vienen dando en nuestro país, le van a negar el derecho, porque inclusive al conviviente en la jurisprudencia le ha otorgado derechos sucesorios cuando, por ejemplo, han habido casos de personas que han convivido durante 50 años. Entre convivientes no hay derecho sucesorio, pero cuando se han presentado casos donde cónyuges dicen: y yo viví, yo lo acompañé, yo lo cuidé en la enfermedad, yo lo asistí, teníamos una vida en común y demás, la jurisprudencia ha reconocido. Entonces, en este caso donde se perdió todo vínculo, y bueno, habría que ver qué pasa. Ese es un tema. Pero el tema de del perito caligráfico. Y todo eso se tiene que hacer, sí, se hace. Y eso demora. Eso demora y eso se hace. Siempre lo que se hace es que se coteja la letra de la persona, más allá del perito, se coteja cuando aparece un testamento hológrafo con otros escritos de la persona, para ver si efectivamente es la letra o no. Y una vez que se reconoce, el juez manda a protocolizar ese testamento. ¿Qué significa eso? Que le pide a un escribano que lo pase a escritura pública. Nosotros lo que hacemos en un acta de protocolización es textualmente copiar el texto que nos piden que se protocolice, incluso si tuviera errores ortográficos, tal cual está. Vamos a ver qué es lo que se dispone. Ahora, mientras tanto pasan cosas, como siempre. Hay una duda, claro, solamente es el departamento, la gata en este caso, los derechos, claro, ese es el tema. Ahí está el tema. Lo que viene porque es una escritora brillante. En los derechos intelectuales está claro, el pero tema. digo, si vos hológrafo, supongamos que este testamento es real, ¿no? Es de Beatriz, que no debe ser difícil comprobarlo, porque debe haber escritos de ella, manuscritos, debe mucha gente tenerlos, ¿no? Para comprobar. Pero ahí habla del departamento y del gato.
en ningún momento habla de los derechos. De los derechos intelectuales. Sí, hay que ver por eso cómo es interpretado en la justicia. El departamento tampoco es un departamento de gran valor, ¿vieron? Claro. Sí. Que vivía en una... Evidentemente es una persona claro. muy, o sea, no afecta tampoco, es por eso, por ese desprendimiento, como el caso de Borges, que no llegan a pensar qué será de lo mío. Yo creo que pueden, no sé, habría que conversarlo quizás con psicólogos, pero que se juegan muchas cosas. Quizás son personas que no tienen tanto ego, que no les importa, como vos decís, quizás son personas que, o al revés, que tienen mucho ego y que no piensan en la muerte, que creen que van a ser eternas y entonces no se... Ajá, una de las dos cosas. Claro, no se dispone, bueno. no se, ¿me entendés? Como yo voy a vivir eternamente, entonces no dispongo, no pienso, no planteo, yo soy inmortal. No voy a planificar. Y hay gente que también se niega a pensar en la muerte. Es como, sí, no quiero hablar, sí, y es la única sí, certeza que tenemos en la vida desde que nacemos. Exactamente, es la única certeza. Pero bueno, no hay una cultura tampoco en nuestro país, porque solamente el 2% aproximado de la población muere testado, que quiere decir que solamente ese porcentaje hace testamento. Y entonces es muy bajo el número, o sea, el porcentaje de personas que acuden, que planifican y que disponen. Lo cierto es que hoy la longevidad también es mucho más grande, digamos, que en otras épocas. Cierto también es que hay muchas personas que no tienen herederos, se llaman, legítimos, legitimarios, vamos a decir directos o forzosos, como se decía antes. Entonces, porque por ahí el que tiene hijos dice, bueno, mis hijos puedo decir, bueno, mis hijos se van a encargar, después veremos que ellos decidan, ¿sí? Lo que hace. Otros dicen, no, yo no quiero trasladarle este problema a mis hijos, quiero dejar todo resuelto, y bueno, y van y consultan. Spoiler alert, siempre hay problemas. Como diría, ¿lo dejé previsto? ¿No lo dejé previsto? Siempre, entre hermanos siempre hay problemas. Eso también, cuando vieron que uno dice, no, en mi familia no va a pasar, o cuando te enterás de casos decís, ¿cómo puede ser? Por Dios, bueno. Pasa en todas en casi todas. Es muy raro que en las familias, cuando hay bienes, no haya algún tipo de inconveniente. Nosotros lo vemos, te diría que semanalmente en el estudio hay un caso que viene con problemas, y el que no viene con problemas los tuvo, los maduró y ya en el divorcio y en las sucesiones siempre hay un problema. Recomendaciones y ya cerramos. Siempre consultar con el profesional idóneo, porque hay que saber que la herencia vacante pasa al Estado. Hay un detalle, la gente piensa que de acuerdo a tus bienes es lo que te va a cobrar el escribano. Eso me parece interesante. No, está regulado y es de acceso público. La ley que regula los aranceles de los escribanos, pueden entrar a la página del Colegio Notarial, hay un link que dice aranceles y descargas y está. No solamente lo que nosotros debemos cobrar, sino también las tasas retributivas de los servicios que prestamos y que se pagan en las diferentes reparticiones.